En este asunto de la verdad, pues uno podría, pues como a manera de introducción a este asunto de la verdad, podríamos hablar un poco de lo que ha sido la verdad a lo largo de la historia, porque la búsqueda de la verdad ha estado presente siempre, la verdad sobre la realidad, esa búsqueda de la verdad sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre el sentido que tiene nuestra vida, sobre el propósito que tiene nuestra vida. Entonces, el hombre siempre ha tenido esa búsqueda acerca de la verdad y a raíz de esa búsqueda han surgido filosofías interminables, cosmovisiones, han surgido sistemas religiosos en todos los siglos, han surgido nuevas filosofías, nuevas cosmovisiones y cada uno se propone enseñar la verdad absoluta. Y normalmente todos a su vez anulan las verdades absolutas que vinieron antes en esa búsqueda pues de encontrar por fin esa verdad pues que queremos encontrar, ¿sí? Normalmente se ha tenido la creencia de que la humanidad por sí sola puede formular un sistema filosófico perfecto, es decir, un sistema filosófico que explique completamente toda la realidad. Y esa idea de alcanzar ese sistema filosófico que pueda explicarnos la realidad alcanzó su punto máximo o su punto cumbre en la Ilustración. En la Ilustración, no sé si recuerdan algunos aspectos pues, de esta época, en la Ilustración se creía que la razón humana a la larga sería capaz de llegar a todas las respuestas pues, de las preguntas de la vida y así solucionaríamos todos los problemas de la sociedad. Normalmente pues es un sistema que está muy basado en logros intelectuales, en conocimiento científico y a partir de allí se empieza la idea de que no hay necesidad de religión. Esa religión que durante siglos había sofocado a las personas no es tan necesaria. A través de logros intelectuales y a través del conocimiento científico podríamos tener un sistema que dé respuesta a todas las preguntas que tenemos, un sistema que nos diga de dónde venimos y hacia dónde vamos y por qué estamos aquí, cuál es el propósito de todo esto. Y entonces a partir de ahí se empieza a perder un poco el interés a sobre la revelación divina, porque el hombre mismo podría encontrar la respuesta y salvarse de todos sus problemas. Esa es como una especie de carácter o de característica como tal que tiene ese tiempo. Pero ese optimismo que tenía la Ilustración con ser capaz de llegar a esa verdad, aunque fuera a través de estos medios, se fue desvaneciendo en los tiempos más recientes. Llegaron las guerras mundiales, llegó el Holocausto, llegó todo este asunto de la posible guerra nuclear y todo eso sacudió ese idealismo de que realmente podríamos llegar a eso y a partir de allí se empezó como a posicionar otro sistema de pensamiento, el escepticismo y el pesimismo comenzaron a tomar mucha fuerza. Y a partir de ahí ese concepto que vamos a abordar hoy, el concepto de verdad, comenzó a cuestionarse, especialmente la posibilidad de que existiera una verdad absoluta. Normalmente, pues, el hombre quiere acceder a muchas inclinaciones de su corazón. Los pecadores quieren hacer lo que hace, los deleites o aquellas cosas en las que encuentran deleite y no sentirse culpables. Y por eso la falta de absolutos se acomoda muy bien al corazón humano. No hay ninguna verdad absoluta. No necesariamente esto es malo, depende de cómo uno lo mire, depende de cómo me aproxime a ello. Y ese tipo de aproximaciones que se alejan de los absolutos, pues son muy acomodadas y permiten precisamente que uno tenga una posición muy cómoda frente a lo que quiere hacer. Desde allí se empieza a imaginar pues que los hombres seríamos verdaderamente libres si negábamos la existencia de la verdad absoluta. Y a partir de ahí podríamos abrir algunas ataduras y algunos grillos que nos mantenían atados, por ejemplo los grillos de la verdad bíblica. Entonces vean que aquí empieza a salir a escena ese otro concepto. A medida que empezamos a negar la verdad absoluta, surge una línea de pensamiento que plantea que sin esas verdades absolutas vamos a ser más libres. ¿Por qué? Pues porque no necesariamente tenemos algo que nos diga si está bien o está mal, sino que nos vamos a poder liberar de todas esas ataduras y grillos asuntos de la moral y específicamente de la moral bíblica. Pero
en vez de ser verdaderamente libres, cuando uno hace un recuento de lo que pasa a partir pues de esta idea de la negación de verdades absolutas, tal vez lo que se empieza a descubrir es más vacíos y que tal vez hay más esclavitudes, que no necesariamente esa negación de las verdades absolutas realmente nos hace libres. Este escepticismo del siglo XIX como que tiene su fin en el surgimiento de la posmodernidad, que es una cosmovisión que sigue actualmente, que es la cosmovisión tal vez que en términos generales tiene cabida en la actualidad. Y el posmodernismo rechaza la noción de que la verdad final sea conocible o que siquiera exista. Es decir, si existe una verdad última, no necesariamente podemos conocerla, pero también plantea la probabilidad de su inexistencia. También el posmodernismo define que las verdades de las personas son solo normas sociales creadas por la cultura en que vivimos. Es decir, no necesariamente las verdades son absolutas y atemporales, sino que dependen de las normas sociales creadas por la cultura en que vivimos. Y si ustedes se dan cuenta, algunas cosas que antes, al parecer, la mayoría de personas dirían que estaba mal, hoy en día la gran mayoría dirían que está bien. Y entonces pareciera que esas verdades no son atemporales, sino que nuestra apreciación de si está bien o si está mal, nuestra apreciación de esa verdad va dependiendo desde unas normas sociales que se van creando en las sociedades en que vivimos. Y de esta manera entonces las preferencias y las verdades son muy efímeras, y lo que funcione para las personas es lo que es bueno para ellos. Y entonces ahí, si ustedes leen el tiempo en el que vivimos, hay como una especie de reinado del pragmatismo y el relativismo. Y por lo tanto, la virtud más importante en la época en que nosotros vivimos es ¿cuál? La tolerancia frente a las otras perspectivas. Y no lo digo de una manera irónica, ni de una manera subvalorada, sino planteando precisamente cómo eh, esa pregonada tolerancia frente a las otras perspectivas precisamente nos habla mucho de la carencia de verdades absolutas que tenemos en nuestro tiempo. Usted quédese con su verdad. Usted es libre de creer en lo que quiera siempre y cuando no opine sobre lo mío, siempre y cuando respetemos lo de los demás. Y claro, hay que respetar y claro, hay que tolerar, pero detrás de ese respeto y detrás de esa tolerancia que es necesaria, también podemos leer claramente algunos signos de nuestro tiempo que tienen todo que ver precisamente con esa no creencia de las posibilidades de que exista una verdad absoluta, y en el caso de que exista, la poca confianza que tenemos en que podamos conocerla, y entonces por lo tanto las verdades bajo las cuales vivimos pues son simplemente creaciones efímeras, creaciones temporales, dependiendo pues de las creaciones sociales propias. A diferencia de todo esto, a diferencia de esas especulaciones transitorias nuestras, de esas especulaciones transitorias del ser humano, la palabra de Dios enseña una verdad atemporal, la verdad absoluta para todas las personas de todas las culturas y de todas las épocas, sobre Dios y el ser humano, sobre el bien y sobre el mal, sobre la vida y sobre la muerte, y especialmente sobre el camino de la salvación. En la palabra de Dios no encontramos verdades que pasan de moda, que se van marchitando, que se vuelven rancias o que ya no tienen aplicabilidad. No, la palabra de Dios, anteponiéndose o contraponiéndose a todas estas especulaciones transitorias nuestras, pues plantea verdades que son atemporales, que no dependen del tiempo, de la época, no dependen de la cultura, no dependen de, de nuestros acomodadas perspectivas y formas de pensar. Por lo tanto, el cristianismo bíblico rechaza ese sesgo antisobrenatural de la modernidad y ese escepticismo y el relativismo de la posmodernidad, y nos tiene un punto de vista frente a la verdad.
y de eso es de lo que vamos a hablar un poco hoy. Hoy tenemos un pasaje que es muy breve, pero a la vez es muy poderoso, es muy concreto, y nos habla sobre la verdad que trae libertad espiritual. Nos habla sobre la verdad, nos habla sobre eso de lo que se ha especulado tanto, nos habla sobre eso de lo que tanto el ser humano ha cambiado de posición y de opinión, y lo hace a través de un diálogo que ocurrió en los meses finales del ministerio terrenal de Cristo. Ustedes ya saben que estamos estudiando en este momento un pasaje o unas escenas específicas en el ministerio terrenal de Jesús que se dan en la fiesta de los tabernáculos, 6 meses antes de la Pascua en que Jesús sería crucificado. Entonces estamos en la parte final del ministerio terrenal de Cristo. Jesús ya había reafirmado varias veces ser el Hijo de Dios, ser el Mesías, había realizado milagros incontables para probar su afirmación a manera de evidencia. Y aún así gran parte del pueblo judío y sobre todo los líderes lo rechazaban. Sin embargo, no todos lo rechazaban. Venimos ya durante varios lunes haciendo mucho énfasis en estas poblaciones o en estas multitudes que lo rechazaban. Hoy vamos a concentrarnos un poco en una porción o un fragmento de esa multitud que al parecer no era hostil a Jesús, no era hostil con Jesús. El versículo 30, que fue el último que estudiamos hace 8 días, nos dice, hablando él, Jesús, esas cosas, muchos creyeron en él. A partir de ese versículo 30, en donde se nos afirma que muchos creyeron en él, pero creyeron con una fe que no necesariamente era salvadora, con una creencia que no necesariamente era salvadora, ya vamos a mirar por qué lo menciono. A partir de allí se da un diálogo con estos. Jesús empieza un diálogo con estos que creyeron en él. Y en ese diálogo Jesús tiene un objetivo y es señalar la fe salvadora y total en él. El tipo de fe que nos haría verdaderamente libres. El tipo de fe que revelaría la verdad y que nos daría total libertad del pecado, de la muerte y del infierno. Y en medio de ese diálogo, Jesús también expone la pretensión de libertad. Todos queremos ser libres. La búsqueda de la libertad definitivamente, al igual que la búsqueda de la verdad, ha acompañado al hombre al ser humano de todas las épocas y de todos los tiempos. Y Jesús aquí, en el diálogo que tiene con ellos, les dice, ustedes pretenden ser libres, aunque no lo son. Entonces, en una segunda fracción de este diálogo, Jesús expone esa pretensión de libertad, esas nociones falsas que engañaban a estos judíos a creer que eran totalmente libres y que eran salvos de verdad y que conocían la verdad. Y finalmente en este diálogo nos vamos a encontrar que Jesús les extiende una promesa de libertad. Jesús les dice que efectivamente ellos, a pesar de que pretenden la libertad, son esclavos y les extiende una promesa de libertad, los invita a ser libres, les da la garantía absoluta de la libertad verdadera para todos los que vienen y creen en él de una manera real, a través pues de la fe salvadora. Voy a leer entonces el texto para que a partir de allí comencemos nuestro estudio. Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos entonces le respondieron, somos linaje de Abraham, y de nadie hemos sido jamás siervos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó, en verdad os digo que todo el que comete pecado es siervo del pecado, es esclavo del pecado. El siervo no permanece en la casa para siempre, el Hijo permanece para siempre. Si pues
el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Vamos entonces a basarnos en estos 6 versículos para estudiar un poco este diálogo a través del cual Jesús nos revela cosas muy interesantes acerca de esas búsquedas sobre la libertad y esas búsquedas sobre la verdad. Lo primero que es muy interesante es que Jesús comienza este texto dirigiéndose directamente a los que en él creen. La primera parte del versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Por eso ahora comencé con el versículo 30, porque en lo que venía anterior a este texto, se nos da una revelación en ese último versículo que estudiamos hace 8 días, y es que muchos de esa multitud creyeron en él. Ahora este diálogo es directamente con aquellas personas. Jesús se dirigió a los que habían creído en él. Entonces lo primero es que esta sección del discurso de Jesús está dirigida a los creyentes. Sin embargo, hay que entender qué significa creer en este contexto. Estas personas obviamente estaban inclinadas a pensar que las palabras de Jesús eran verdad. Muchos lo rechazaron de tajo. Estos estaban inclinados a pensar que Jesús no era un mentiroso, no era un farsante, sino que efectivamente estaba diciendo la verdad. Pero al parecer no estaban preparados para la lealtad de largo plazo, la lealtad de largo alcance que implica la verdadera confianza en Jesús. Ese es un estado espiritual muy peligroso. Ese estado en el que uno reconoce que la verdad está en Jesús, pero no hace nada al respecto. Ese estado en el que si a uno le preguntan si cree en Jesús, uno no tiene ninguna duda de que Jesús es el Señor y que Jesús es el Salvador. Sin embargo, todavía mi vida no está totalmente a sus pies. No tengo ninguna duda doctrinal. No tengo ningún tipo de duda de si de pronto Dios sí existe, no existe. Una cosa es hablar del ateísmo, otra cosa es hablar de quienes tienen depositada su fe en otros dioses o en otras cosmovisiones, pero en ocasiones nos encontramos con personas creyentes, personas que no tienen ninguna duda doctrinal en términos de su fe, en términos de la existencia de Dios y en términos de la persona de Jesús como su único Señor y Salvador. Sin embargo, no han hecho nada al respecto, no hacen nada al respecto, sus vidas no están a los pies de Jesús. Estas personas creen, pero no necesariamente se han sometido al señorío de Jesús. Eso más o menos es lo que les pasa a estas personas de las que estamos hablando hoy. Hay unos de la multitud que creyeron en él, pero al parecer todavía ese creer no nos está hablando de la fe que salva, simplemente de algunos que tienen cierta afinidad con el discurso de Jesús. No creen que eso sea falso, no creen que sean mentiras, así como hay muchos a nuestro alrededor que no creen que sea falso, que Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Sin embargo, siguen llevando sus vidas tranquilamente, no sometiéndola a lo que Jesús quiere para ellos, o no sometiendo sus vidas pues al señorío absoluto de Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos estados espirituales que son peligrosos. De eso nos está hablando hoy la palabra, o hacia ellos está siendo dirigida la palabra en la noche de hoy. Creer es el punto inicial del contacto con Cristo, pero la Biblia advierte que no toda fe salva. Si ustedes van más adelante, Jesús en este texto, en el versículo 34, los describe como esclavos del pecado, es decir, todavía a pesar de creer en Jesús, son esclavos del pecado. Y si nos vamos más adelante hacia textos que vamos a estudiar un poco más adelante, tal vez la próxima semana, el texto nos dice que en realidad ellos no amaban a Jesús, que en realidad no necesariamente amaban al Padre y lo amaban a Él, e incluso más adelante nos dicen que procurarían matarle. Y de este tipo de personas nos ha hablado Juan constantemente. Recuerden cuando estudiamos el capítulo 2, por allá hace ya varios tiempos, que
que estudiamos un fragmento, Juan capítulo 2, versículo 23, en donde se nos dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Jesús porque vieron las señales que él hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Es decir, a pesar de que creyeron en él, Jesús sabía que tal vez su corazón no estaba totalmente dispuesto. Jesús mismo no se fiaba de ellos. Hace poquito estudiamos el capítulo 6 de Juan y allí nos encontramos que después de la multiplicación de los panes y los peces, muchos con tanta emoción y creyendo en que Jesús era el Mesías, quisieron hacerlo rey, al punto de que a Jesús le tocó apartarse al monte. Pero después, cuando él da el discurso del pan de vida, nos dice también la palabra que la gran mayoría de estos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, un día creyeron mucho, pero después como que esa creencia no era de largo alcance o no era totalmente sincera. La parábola del sembrador nos habla un poquito de estos. Entre todas esas descripciones de los lugares donde cae la semilla, recuerden ese terreno que es como piedra. Y nos dice la parábola que aquellos que son como la semilla que cae en la piedra, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero después, en el momento de las pruebas, se apartan. Es decir, hay algunos que creen, pero no tienen esa creencia de largo alcance, no permanecen. Santiago, en su carta, nos dice que la fe sin obras es una fe muerta, y entonces es como si nos dijera que asentir que las cosas que alguien dice no necesariamente es la fe salvadora. Estar de acuerdo con que las cosas que alguien dice sean verdad no necesariamente es la fe salvadora. La palabra incluso nos dice, incluso los demonios tienen esa clase de fe. Incluso los demonios creen de esa manera. Incluso los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero la fe genuina se manifiesta con una creencia tal en Jesús que nos lleve a un sometimiento a su señorío, y por lo tanto hay una manifestación en un cambio de vida y además de un amor duradero y una devoción pues hacia Cristo. Entonces aquí se nos están hablando de unos que creen, pero no necesariamente nos están hablando de la creencia que salva, de la fe salvadora. La fe, según la palabra, la fe salvadora está compuesta por tres elementos que comúnmente son referidos con los términos latinos notitia, ascensus y fiducia. Notitia significa conocimiento. Ese es como el componente intelectual de la fe. Requiere comprender algunas cosas, algunos hechos básicos de la salvación. Es como cuando Pablo dice, ¿cómo creerán en aquel a quien no conocen? ¿Cómo creerán si no conocen? Como que la fe requiere un pedacito de nuestro intelecto, requiere un componente de nuestra razón, requiere que conozcamos algunas cosas, y ese es el primer ingrediente de la fe, la notitia. Pero hay un segundo ingrediente que es el ascensus, y el ascensus se traduce como asentimiento. Asentimiento es asentir, asentimiento es estar de acuerdo, y ese va un paso más allá de la notitia y afirma con confianza que esos hechos son verdad. Entonces hay muchos que pueden estar muy bien informados, pero todavía no tienen la plena confianza en que esa información es cierta. Hay muchos que pueden conocer muchos textos de la Biblia y pueden haber estudiado mucho la Biblia, pero todavía no tienen la plena confianza en su corazón de que todo lo que me dicen ahí es cierto. No asienten, no están totalmente de acuerdo con aquello que hay allí. Entonces la fe no solamente conocer, aunque el conocer es un principio, también tiene un segundo paso, además del conocer, que es el asentimiento, el estar de acuerdo, el asentir. Pero hay un tercer paso que es la fiducia. La fiducia es la confianza. ¿Qué significa confianza? Es una confianza que actúa en los que creen por la apropiación de que Jesucristo es la única esperanza para la salvación. Es decir, yo no solamente conozco la verdad bíblica y no solamente estoy de acuerdo o asiento con ella, sino que tengo una confianza en ello tal
que me hace apropiarla y a partir de ahí apropio esa verdad de que Jesucristo es la única esperanza para salvación. La fe entonces tiene esos tres componentes. La fe salvadora normalmente incluye en toda persona el intelecto a partir del conocimiento, las emociones a través del asentimiento y la voluntad a través de la confianza. Y de esa manera se abraza a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto no es un asunto solamente de emociones. A veces nos dejamos guiar solamente por las emociones, pero no sabemos qué es lo que hay detrás de eso que estamos creyendo. Ni siquiera nos hacemos preguntas frente a eso que estamos creyendo. Y a veces no necesariamente uno tiene que conocerlo todo, pero obviamente cómo creerán en aquello que no han conocido. Y por eso es importante pues venir y escudriñar la palabra para conocer. Pero el conocer solamente es un tema intelectual, se queda ahí. Mucho cuidado con el conocer, mucho cuidado con que estos grupos se les vuelvan conocer, mucho cuidado con que estos grupos se nos vuelvan tener mucha información, pero que no comprometan nuestro asentimiento y nuestra confianza, y esa confianza que es entregarme totalmente a esa fe salvadora y a ese Señor Jesús como Señor y Salvador. Estos de los que nos hablan, entonces, al parecer, no tienen esa fe. Estos de los que nos hablan, al parecer, creen, tienen conocimiento acerca de las cosas que está revelando Jesús y les parece que sí, les parece que puede ser verdad, pero se quedan allí. No han comprometido necesariamente sus emociones y no han comprometido necesariamente su voluntad. La fe compromete intelecto, compromete emociones, pero también compromete el sometimiento de mi voluntad a la voluntad de Dios. Compromete el sometimiento y la rendición de mi voluntad a lo que Dios quiere para mi vida. ¿Por qué? No simplemente porque es un mandato. Vean que el componente de la fe no tiene que ver simplemente con obedecer a ciegas, tiene que ver con fiducia, confianza. Yo vengo y doblego mi voluntad ante Dios todos los días y quiero que los deseos de mi corazón, si es necesario, se hagan a un lado, pero que en mí se cumpla la voluntad de Dios, no solo porque a ciegas estoy aceptando un mandato, sino porque tengo la plena confianza de que no hay nada que me convenga más que lo que Dios tiene para mí. Tengo la plena confianza de que soy tremendamente miope y por lo tanto no tengo una buena lectura de los acontecimientos. En cambio, Dios, que conoce todas las cosas, sabe qué es lo que más me conviene, sabe qué es lo mejor para mí, sabe por dónde dirigir mi camino. Conozco acerca de su soberanía, vengo a la palabra y sé que Él es soberano, pero no solamente lo conozco, sino que asiento con ello. Tengo plena certeza de que efectivamente Él es un Dios soberano. Mis emociones comulgan con que estoy a los pies de un Dios soberano, pero aparte de eso tengo la confianza de rendir mi voluntad para que Él sea soberano en mi vida y sea mi Señor. La fe incluye estas cosas. Estos de los que estamos hablando no incluyen los tres pasos de la fe. Lo único que sabemos hasta ahora es que Jesús ha declarado una verdad y es que Él es el Hijo de Dios y estos no lo están juzgando, no lo están rechazando de tajo, sino que abren una puerta que muy posiblemente lo que Él está diciendo es verdad y entonces creen en Él. Pero sigue diciendo el versículo 31. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué fue lo que les dijo a estos? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús, vean que a través de esta segunda parte del versículo 31 nos está diciendo, no necesariamente estos son verdaderos discípulos. Jesús a estos que han creído en Él les está diciendo qué es lo que deberían hacer o cuál es la característica que hace que podamos reconocer a los verdaderos discípulos. Quienes tienen la fe real y salvadora, quienes son verdaderamente discípulos de Jesús, permanecerán
en la fe y en la obediencia de la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais mis discípulos. Entonces, lo primero que dice Jesús aquí es, el primer rasgo del discipulado es permanecer en la palabra de Jesús. Hay un tiempo presente del verbo eimi. El verbo eimi es el verbo que en castellano traducimos como seréis. Ese seréis verdaderamente mis discípulos, ese eimi no es un seréis de si hacen esto, serán aquello. No les estaba dando los requerimientos para llegar a ser discípulos. No les estaba diciendo, vea, ustedes en este momento creen en mí, pero si hacen aquella cosa, ya sí los voy a considerar mis discípulos verdaderos. No. Lo que está diciendo es un rasgo característico. Ese seréis es un rasgo característico de los discípulos auténticos. Es decir, no es algo que se tiene que hacer, es algo que se tiene. Si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Lo primero no solamente tiene que ver con la palabra, sino que tiene que ver con la permanencia. Vean que ahora hablamos de ejemplos de algunos que por un ratico creen, pero apenas llega un momento difícil, tiran la toalla, como la piedra, como aquel terreno pedregoso sobre el cual cae la semilla, o sobre aquellos que creyeron en él para hacerle rey, pero después cuando escucharon un discurso, se volvieron atrás y ya no le seguían, o como aquellos que decían creer en él, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Aquí entonces Jesús está declarando la naturaleza del verdadero discipulado, que es obediencia continua a su palabra. Es una obediencia continua, es una obediencia de permanecer, es una obediencia de todos los días, es una obediencia en donde uno no puede vivir de experiencias pasadas. Es como cuando uno come. Ustedes hoy estoy seguro que ninguno a la hora del almuerzo dijo, no tengo que almorzar hoy porque ayer almorcé. Y como ayer almorcé, ya hoy no me toca. Con el almuerzo de ayer, vivo hoy. Y mañana con toda seguridad no van a decir, no tengo que almorzar porque antier o ayer almorcé. El asunto de la nutrición pareciera que lo tenemos muy claro, es un asunto continuo, es un asunto de continuidad. Y algún día ustedes tienen una cena especial y en esa cena especial se sienten muy bien y probaron cosas que los deleitaron de manera particular. Pero aunque un día comieron algo muy especial y sintieron un deleite muy especial, al otro día por la mañana tienen que levantarse a desayunar. Así sea un desayuno común, así sean unas galletas con algo, así no sea ese deleite de la noche anterior. El hecho de que esté el deleite anterior no quiere decir que al otro día no tengo que levantarme a desayunar, porque uno no vive de lo pasado. Aquí nos están hablando de obediencias continuas. Aquí nos están diciendo que independiente de que ayer hayas tenido unos momentos fuertes en donde estuviste frente a una prueba o estuviste ante una decisión y fuiste capaz de mantenerte firme y de ser obediente, entonces ya hoy puedes vivir de ello. No, ayer pasaste por ahí, pero hoy se vienen otras cosas, hoy se vienen otras decisiones, hoy tenés por delante otras conversaciones, hoy tenés por delante otros pasos que dar, y en esos pasos y en esas conversaciones y en esas decisiones es necesaria la obediencia continua a la palabra, continua. Y de pronto el ayer no fue una comida especial, sino que fue antes una comida que no nos salió tan bien como pensábamos. El ayer no fue que fui capaz de mantenerme firme frente a la prueba, sino que caí, sucumbí a la tentación. Pues la obediencia es continua. Levántese y no se quede lamentando demasiado tiempo por eso que ya pasó. Deje que eso pase rápido, porque el día de hoy exige nueva obediencia. El día de hoy es nueva su misericordia y por lo tanto la respuesta que exige hoy de usted, Jesús, es obediencia continua a su palabra. El discipulado es, si vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Todos los días, paso tras paso, decisión tras decisión. Las Escrituras afirman reiteradamente que solo quienes realmente están en esa postura de obediencia continua son discípulos verdaderos. No quiere decir que seamos salvos por obedecer. Somos salvos por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero la respuesta de todo discípulo ante lo que ha hecho su Señor por salvarle es rendición total de la voluntad. Si no, la fe se queda coja. Creemos en lo que Jesús hizo por nosotros y sabemos que nos salvó. Asentimos con ello, lo conocemos, lo asentimos, pero ahora viene un asunto de confianza que implica el sometimiento de la voluntad. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice Mateo capítulo 12. Todo el que hace la voluntad, es decir, la manera como se expresa esa fe, es a través de la obediencia. Si me amáis, dice Juan capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Dice Primera de Juan, capítulo 2. Si decimos que le conocemos, si decimos que creemos en él, pero no guardamos sus mandamientos, esa fe salvadora está un poquito coja. Conocemos lo que él hizo por nosotros, asentimos, pero todavía no hemos tenido la confianza en él de dar el paso y decir, no quiero nada más para mi vida, sino estar totalmente sometido a su voluntad, a su señorío. Pasajes como los que acabo de mencionar y muchos otros en la palabra dejan muy claro que no puede haber una dicotomía entre aceptar verdaderamente a Jesús como Salvador y obedecerlo como Señor. Esa dicotomía que a veces la gente quiere plantear entre la salvación por las obras y la salvación por la gracia, eso no existe en ninguna parte, no hay dicotomías entre aceptar a Jesús como Salvador y obedecerlo como Señor. Es que rendirse al señorío de Cristo no es un apéndice de los términos bíblicos de la salvación, no es un asunto aparte a la salvación, no, el llamamiento a la sumisión está en el corazón mismo de la invitación al Evangelio a lo largo de todas las Escrituras. Ahí está constantemente esas dos cosas unidas. Somos salvos solo por gracia. No hay absolutamente nada que usted y yo podamos hacer. Su salvación no depende de que usted tenga un carácter más férreo que nadie. Su salvación no depende de lo que usted pueda hacer. Si fuera así, ay de nosotros y todos estaríamos condenados porque todos conocemos nuestro corazón que es engañoso y perverso. Pero gracias a la misericordia de Dios, hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo Jesús. Y a través de creer en ese sacrificio, hay un llamamiento directo a la sumisión. Y esa sumisión, cuando uno conoce a Dios, no es un asunto que se hace solo, porque es un mandato, sino que se hace con confianza plena en que no hay nada que pueda convenirle más a mi vida que estar a los pies de Jesús y rendirme a su voluntad. Esa es la importancia de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Los oidores se engañan a sí mismos. Los oidores conocen mucho, pero no viven. Mejor fuera que todos ignoráramos lo que significa caridad, que todos ignoráramos la definición de caridad, pero que fuéramos caritativos. Mejor fuera, aunque en este grupo muchos lo hemos estudiado, hace 8 días hablamos de ello, pero mejor fuera que todos ignoráramos lo que significa misericordia, pero que experimentáramos todos los días en nuestra vida la misericordia de Dios y fuéramos totalmente conscientes de que nada de lo que nos da nos lo merecemos. Es decir, que vivamos la palabra, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es mucho mejor estar rendido a los pies de Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador, que conocer las verdades teológicas de lo que significa la doctrina de la redención, la doctrina de la justificación,
la doctrina de la santificación, asuntos que serán muy importantes y que si me preguntan a mí, conocer hace parte del proceso para cada día estar más rendido a los pies del Señor. Pero muy seguramente nuestra salvación no va a depender de cuántos términos teológicos o cuánto dominio tengamos sobre las doctrinas teológicas, sino que va a depender de si nuestra vida está a los pies de Jesús. De tal manera pues que, como muchas veces les hago el llamamiento, que estos acercamientos a la palabra no nos hagan tan solo oidores de la palabra, que no seamos de aquellos que se acercan a la palabra de Dios solo desde un punto de vista racional e intelectual, sino que lo complementemos con el asentir y lo complementemos con la confianza que nos lleva a someternos totalmente a esa palabra y por lo tanto no seamos solamente oidores, sino que vivamos la palabra, seamos hacedores de la palabra. Si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos. Y continúa el Señor diciendo, y conoceréis la verdad. Vean que llegamos a un punto que es muy importante. En la introducción hablamos de esa búsqueda de la verdad. En la introducción hablamos de ese asunto de cómo en la ilustración pensábamos que la verdad la encontrábamos a través del conocimiento científico y nos volvimos muy optimistas. Y luego en la modernidad empezamos con ese escepticismo, con ese asunto de no pensar que efectivamente pudiéramos tener acceso a ello. Y en la posmodernidad, este asunto pues de que las verdades absolutas no existen, sino que son creaciones particularizadas y por lo tanto lo más importante es respetar la variedad de pensamiento, respetar que existen muchos caminos. Hay una encuesta que hace poco la estaba leyendo, en donde le preguntaban a cristianos de diferentes denominaciones si creían que el único camino a la salvación, el único camino a Dios era Jesús. Obviamente la pregunta estaba hablando en función de qué pasa con los de otras religiones. La gran mayoría de creyentes de nuestra época no consideran que haya un único camino. ¿Por qué? Pues porque el rasgo particular de nuestra época es el respeto por la otredad, el respeto por las diferentes perspectivas, la tolerancia y la apertura frente a todo. Y vuelvo y repito, no lo menciono cuestionando esta postura. Soy consciente de la importancia de tolerar y de respetar, pero sí planteo que no necesariamente esa postura debe llevarnos como consecuencia a la anulación de las verdades absolutas, porque para los creyentes ese no es un camino. Aquí en la palabra tenemos verdades atemporales. Hoy precisamente nos estamos acercando a una de ellas, y conoceréis la verdad. Ustedes, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. La bendición inevitable de creer en Jesús y obedecer su palabra es ¿cuál? Conocer la verdad. Es inevitable. Si ustedes creen en Jesús y obedecen su palabra, conocerán la verdad. Y tal conocimiento es revolucionario en el mundo posmoderno, en donde no hay nada absoluto. La verdad, esta verdad de la que estamos hablando, obviamente no viene solo de conocer esa revelación de las Escrituras en cuanto a Cristo, viene también de ser hacedores de la palabra, no es solamente conocimiento de las Escrituras, viene de la instrucción del Espíritu Santo. Vean que al Espíritu Santo la palabra les llama el Espíritu de verdad. Es decir, el Espíritu Santo hace que esto que está aquí escrito sea vida en nuestra vida y a partir de allí la verdad viene a nosotros. Las Escrituras obviamente son la revelación de la verdad divina. En ellas Jesús, que es la verdad encarnada, se revela y el Espíritu Santo nos enseña por medio de ellas la verdad. Enseña por medio de la palabra la verdad a los creyentes. Pero entonces ahí necesitamos ese doble accionar.
la palabra y el conocimiento de la palabra y la obra que hace el Espíritu Santo para que ese conocer de la palabra no se quede solo ahí, sino que de verdad podamos vivirlo. Y dice la palabra que ese conocer la verdad no se queda ahí. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué pasará si conocemos la verdad? Según la palabra, el texto que estamos estudiando hoy, la consecuencia de conocer la verdad tiene que ver con ese segundo concepto que es tan importante, con el cual empezamos la introducción de hoy, la libertad. Todos queremos ser libres. Vean el discurso que tenemos a nuestro alrededor. Desconéctese del celular, sea libre. Llegará un momento en el que te darás cuenta que le estás dedicando mucho tiempo al trabajo. Necesitas ser libre, viajar. Este asunto de las no ataduras. Yo soy profesor universitario y trabajo pues con varias empresas constructoras como consultor. Y hace poco en una reunión a principio de año, un gerente de una empresa grande de construcción de aquí de la ciudad llegó con un libro que se llama Millennials en la oficina. Entonces le pregunté yo pues a este ingeniero que por qué se estaba leyendo esto, y me dice que es que él siente que tiene que aprender a conocer a esos nuevos empleados, porque tenía un director de obra muy bueno, muy joven, que él consideraba que tenía muchísimo futuro, que él estaba muy entusiasmado con él en la empresa. Y este tipo llegó un día a la oficina y le dice: doctor, renuncio, me voy para la India, porque quiero encontrarme a mí mismo, porque quiero liberarme de tantas ataduras y de tantas cosas. Y era tanto el aprecio que tenía este hombre por su empleado, que le dijo: listo, no hay problema, valoro mucho lo que estás haciendo, ve tranquilo y no tienes que renunciar, simplemente si quieres pides una licencia no remunerada y cuando vengas aquí va a estar tu puesto. Y este tipo le dice: no, es que no quiero tener ningún tipo de ataduras, no quiero sentirme comprometido con nada, no quiero sentir que hay algo que me obliga a regresar, no sé qué voy a hacer. Puede que me vaya y dentro de un mes regrese, pero también puede que me vaya y no regrese, o puede que me vaya y después vaya a otro lugar. Ese asunto de sentirme libre, ese asunto de los mochileros, de no sé para dónde voy. Yo empecé un viaje y sé que voy a viajar durante 2 años, pero no sé dónde pasaré la noche. Ese asunto es como una especie de búsqueda interior que tenemos, y no lo estoy hablando como si fuera poca cosa. Es muy importante. Esas búsquedas, sin importar dónde cada quien lo busque, son muy importantes, esos frenones en la vida para decir: tengo que encontrarme con lo que es real, con lo que es verdad para mí, tengo que encontrarme con eso que me hace libre. Pues acá Jesús, sabiendo que ese es uno de los puntos y de esos vacíos grandes que tenemos en nuestro interior, nos habla de esos dos asuntos. Si ustedes son verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Creer en Jesús, obedecer su palabra y conocer la verdad trae libertad. Esa libertad incluye ser libre de las ataduras de la condenación y del juicio, ser libre de la ignorancia espiritual, ser libre de la muerte espiritual y fundamentalmente en este contexto, ser libre del pecado. Jesús precisamente para eso vino al mundo, para liberar a los pecadores perdidos. Recuerden aquella escena que nos narra Lucas, en donde Jesús está en la sinagoga de Nazaret y aplica para su ministerio las palabras de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Para qué vino Jesús? Vino para darnos las buenas nuevas, vino para sanar nuestros corazones, vino para pregonarnos libertad a todos los que estamos cautivos, vino a pregonar libertad, a darnos vista, a quitarnos la ceguera espiritual y a ponernos en libertad a todos los que estábamos oprimidos. Capítulo 4 de Lucas. A eso vino Jesús. ¿Queremos ser verdaderamente libres?
pues al parecer ahí tenemos que empezar entonces a meterle coherencia al asunto, porque la fe es conocer, ya estamos conociendo este texto, pero el segundo paso es asentir. ¿Usted sí cree que lo que está diciendo aquí Jesús es verdad o no? Porque si no se queda solo en conocimiento, si no se queda solo en información, si no, esto no transforma la vida de nadie. ¿Usted realmente se cree este asunto de que si yo creo en Jesús, si yo obedezco su palabra, yo conoceré la verdad y seré libre? ¿O esto es un discursillo que he escuchado innumerables veces en parroquias, en eucaristías, en grupos de oración? He pasado muchas veces por este texto, pero todavía no me lo creo. Todavía no sé si eso si es verdad. O por el contrario, creo que antes creer en Jesús me quita libertad. En muchas ocasiones, cuando en consultoría estoy conversando con muchas personas, obviamente tienen una postura de la dificultad de huir del pecado. ¿Por qué? Porque pareciera que esa creencia en Jesús me está demandando no ser totalmente libre. Me está demandando hacer no lo que yo quiero hacer, sino hacer lo que la palabra me llama a hacer. Y vean que a veces la experiencia de la palabra es contraria. A veces venimos delante de estos textos y nos dice, crean en Jesús, obedezcan su palabra, conozcan la verdad y serán libres. Pero a veces cuando estamos experimentando eso no nos sentimos tan libres. Sentimos por el contrario que no estamos pudiendo actuar conforme a lo que queremos porque interpretamos la libertad así. Interpretamos la libertad con que yo podré hacer lo que quiera, sin ataduras, sin nadie que me diga qué hacer, sin nadie que me oriente el camino, simplemente en función de mis instintos, en función de mis deseos. Ahí entonces tenemos que seguir estudiando un poco este texto para conocer que efectivamente lo que Jesús dice es claro. Lo primero entonces es entender una amonestación que tiene la libertad. Pablo le hace una amonestación a los Gálatas diciéndoles, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos de nuevo al yugo de la esclavitud. Pablo cambia la torta. Pablo dice, cuidado, que no es que ustedes sean esclavos porque la manera de vivir que les plantea la palabra les quite libertad. Por el contrario, dense cuenta que ustedes en sus instintos, siguiendo sus instintos contrarios a la palabra de Dios, están siendo esclavos, están de nuevo siendo sujetos al yugo de la esclavitud. Y vamos entonces a abordar un poco eso a partir de lo que viene a continuación. El versículo 33 y 34 nos dicen, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La respuesta de los judíos frente a esto que les dijo Jesús, frente a esta propuesta de vengan a mí, crean, obedezcan mi palabra, conocerán la verdad y serán totalmente libres, serán realmente libres, la respuesta de ellos es, yo no necesito ese ofrecimiento que usted me hace. ¿Cómo me intenta convencer usted acerca de la libertad, acerca de lo que usted tiene para mí, planteando la libertad, si yo ya soy totalmente libre? Es decir, es como si vinieran delante de él y le dijeran, si usted es un médico, yo no necesito de su medicina porque yo estoy sano. Yo no necesito que nadie venga a curarme porque yo estoy sano. Jesús está haciendo un ofrecimiento de libertad. Vengan, conózcanme, crean en mí, obedezcan mi palabra, conozcan la verdad y sean libres. Y la primera respuesta de ellos es, nosotros ya somos libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Vean que es muy interesante la connotación de libertad que hay en estas palabras. Ya sabemos que no están hablando políticamente,
porque ellos dicen jamás hemos sido esclavos de nadie. Y políticamente el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Acuérdense de la historia de José, aquel que interpretaba los sueños. Después de que murió José, el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto, y allí fue pues donde Dios levantó a Moisés para liberar de su pueblo, a su pueblo del yugo de la esclavitud egipcia. Pero también luego fueron esclavos del pueblo asirio, después fueron esclavos del imperio medo-persa, después fueron esclavos de los griegos, después fueron esclavos de Siria. Y en la época en la que se está dando esta escena de la que estamos hablando, ellos son esclavos de Roma, tienen que pagarle tributo a Roma. Entonces sabemos claramente que no estamos hablando de libertad política, pero ellos, a pesar de ser esclavos de Roma, Roma les da libertad de que sigan con sus creencias, es decir, no los obliga a someterse a los dioses romanos, sino que a cambio de que ellos paguen cumplidamente los impuestos, los tributos, pues ellos podrán seguir las tradiciones culturales y religiosas que han tenido desde antaño. Entonces, ellos consideran que el hecho de que a pesar de ser esclavos hayan continuado teniendo sus prácticas religiosas, a pesar de todo lo que viven políticamente, tienen la seguridad en su identidad del linaje de Abraham. Todos se consideran hijos de Abraham, son hijos de Abraham. Y ese ser hijos de Abraham, porque todos descienden de Abraham, les da la confianza de que aun cuando tenían una atadura pagana, cuando estaban sometidos al yugo romano, ellos tenían la tranquilidad de que eran espiritualmente libres en términos de lo nacional. Es decir, en términos religiosos seguían teniendo una identidad nacional. Israel tenía sus religiones. Pero aquí Jesús no se está refiriendo a la libertad de culto. Aquí Jesús no se está refiriendo a esa libertad derivada de la identidad racial y religiosa. Jesús aquí se está refiriendo a algo diferente. Y eso nos lo muestra a través de la respuesta que les da, que es una respuesta simple y devastadora. Ellos le dijeron, ya somos libres, somos linaje de Abraham. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús les contestó, en verdad os digo que todo el que comete pecado es siervo de pecado. Es decir, ustedes están pensando por allá en la esclavitud de los romanos. Yo les estoy hablando de la esclavitud que tienen ahí metida en el corazón. Ustedes están hablando de si el emperador romano les da permiso de seguir celebrando en el templo de Jerusalén. Yo no estoy hablando de identidades, de libertades que tengan que ver con identidades religiosas y raciales. Yo estoy hablando de lo que está pasando en sus corazones. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Como lo hace por todo su evangelio, los que llevan varios días estudiando Juan con nosotros, podrán recordar que ya habíamos hablado que hay una expresión griega que solamente vamos a encontrar en Juan y que Juan siempre la menciona cuando va a dar una declaración de gran importancia. Es el griego amén, amén. No la van a encontrar en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Está solo en Juan y siempre antecede verdades de gran importancia. Aquí nos la volvemos a encontrar. Ese amén, amén es de cierto, de cierto. Es decir, hay plena certeza. Es cierto en toda la expresión. Y eso que les declara de gran importancia a continuación es todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay una aseveración importante y es, ustedes están pensando en las esclavitudes del trabajo, están pensando en las esclavitudes de los compromisos sociales, están pensando en un montón de asuntos, de identidades más sociales, nacionales, pero lo más importante es la esclavitud que hay en nuestro corazón. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ese esclavo es del pecado tiene precisamente esa palabra.
esa palabra es, que aparece en tiempo presente del participio que obviamente se traduce con el esclavo es. Ese esclavo es no es, no es, no es una condición temporal, no es todo el que cometió pecado ayer, fue ayer esclavo del pecado. Todo el que cometió pecado hace un mes, fue hace un mes, perdón, esclavo del pecado. No, aquí estamos hablando en tiempo presente. Esclavo es decir, hace considerar al pecado como un principio de vida. No son actos aislados. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque todos caemos. Es una tontera pensar nuestra vida solamente en momentos de fortalezas espirituales y haríamos mentiroso a Dios. Todos caemos, todos nos tenemos que esforzar, todos estamos en el camino para todos los días dar un paso más en términos de vida virtuosa, todos estamos en el camino de dar un paso más en términos de santidad, pero también todos sabemos que en ocasiones caemos, en ocasiones resbalamos. Y como les dije ahora, la obediencia es continua. En esos momentos no se quede lamentando, no pierda de vista lo importante, lamentándose porque entonces ya perdió un montón de tiempo, ya perdí la unción, ya perdí la relación. Levántese, que tenemos un abogado delante de Dios. Como dice Juan, intente no pecar, intente ser santo, pero si peca, si cae, sepa que tiene un abogado delante de Dios. Sepa que tiene quien lo defienda delante de Dios. ¿Quién es su abogado? Jesús. Aquí no nos están hablando de aquellos que intentan llevar su vida conforme a los principios bíblicos y a veces caen. Aquí nos están hablando de aquellos que esclavos son del pecado. Esclavo es del pecado. Aquel cuyo principio de vida es el pecado. Aquel que cree en Dios, cree en Jesús, no tiene asuntos complicados en términos de conocimiento, en términos de creencia, pero su vida no está totalmente depositada allí, a los pies del Señor. Señor, yo sé que tú dices que en esta faceta de mi vida las cosas deben ser así, pero a mí no me parece. A mí me parece que esas son verdades rancias de tiempos antiguos, de tiempos cuando no teníamos las aproximaciones psicológicas que tenemos hoy. Ya hoy, con toda seguridad, eso no es como tú dices. Y entonces esta faceta de mi vida, pues no la voy a regir por la palabra de Dios, sino que la rijo convenientemente con posturas que vienen de otros lados. Eso, con toda seguridad, es de lo que nos está hablando la palabra, de aquellos que en continuo son esclavos. Tienen pretensiones de libertad. A pesar de sus pretensiones de libertad, los judíos de los que nos están hablando aquí eran realmente esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si a ti te está venciendo el pecado, entonces eres esclavo del pecado. Si tú estás librando la batalla y en ocasiones resbalas, pero te pones de pie y eres consciente y experimentas la misericordia de Dios para seguir adelante, para pedirle gracia para la próxima, no has sido vencido. Pero si eres vencido, pues con toda seguridad, como dice Pedro, si alguno es vencido, es hecho esclavo del que lo venció. Todos somos esclavos de lo que nos vence. Ser esclavo es estar totalmente bajo el control de otro y ser incapaz de liberarnos. A veces hay cosas que controlan cada aspecto de nuestra vida, nos esclavizan. Y como dice la palabra, por ejemplo, a veces nos dejamos esclavizar por deleites diversos. A veces nos dejamos esclavizar por prisiones de maldad. En ese caso, cada uno muy seguramente en este momento podrá, ahí donde está, pensar un poco en su vida y saber
posiblemente que él lo está esclavizando. Saber posiblemente en qué no puede dar tregua, porque hay algunas cosas que tal vez lo estén esclavizando. Si alguno es hecho esclavo, si alguno es vencido, es hecho esclavo de aquello que lo venció. No piense entonces en la libertad, en esos sentidos nacionalistas o en esos sentidos sociales. Piense en qué es lo que está pasando en su corazón y qué es lo que lo vence. Algunas cosas que usted no quisiera hacer, pero las termina haciendo. Algunas cosas que usted incluso les termina buscando justificación por algún lado. Termina buscando por ahí argumentos, algunos traídos de alguna parte, otros de otra, otros de la parte histórica, y viene y aglutina argumentos frente a la palabra. ¿Para qué? Para poder sentirse un poquito tranquilo con aquello, con lo que ya no quiere pelear más, y simplemente dice, al menos voy a tener una conciencia tranquila, porque esto me quedó grande, porque quiero seguir haciendo esto, aunque por ahí al fondo usted sabe que posiblemente eso no es, eh, eso no es lo que Dios quiere para ti. Pero Jesús no se queda ahí. Jesús no solamente dice, ustedes son esclavos. Jesús no solamente dice, ustedes están siendo engañados por el pecado que los esclaviza. Jesús no solamente dice, ustedes necesitan desesperadamente librarse del pecado espiritual. Jesús hace una promesa de libertad y cierra el texto diciéndonos, versículo 35 y 36. El siervo no permanece en la casa para siempre, el Hijo permanece para siempre. Si pues el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús de nuevo usa la analogía de la esclavitud en estos versículos y usa una analogía que todos podríamos traer a la mente como aquellas casas pues de personas de cierto nivel adquisitivo de la antigüedad, en donde habían esclavos, y estos esclavos eran comprados, vendidos, muchos estaban todo el tiempo en la casa y muchos habían crecido con los hijos, ¿sí? Habían esclavos que habían estado ahí en la casa desde pequeños y habían crecido y toda la vida la habían llevado al lado de la familia a la cual pertenecían, a la familia pues de sus amos. Sin embargo, a pesar de estar ahí, tan junto a la familia, no eran parte de la familia. El esclavo no queda en la casa para siempre, dice Jesús. No importa que esté aquí desde pequeño, es esclavo. Y en algún momento es muy probable que lo vendamos, en algún momento es muy probable que algo pase. En cambio, el hijo queda para siempre. El esclavo de pronto si comete algunos errores, el esclavo si defrauda a su amo, muy posiblemente no continúe en la casa. En cambio el hijo, pues ya sabemos la historia del hijo pródigo, en donde incluso deseó la muerte de su papá pidiéndole la herencia en vida, fue, la derrochó, hizo de todo, y cuando volvió a casa de su padre diciéndole, trátame así sea como uno de tus servidores, como uno de tus esclavos, déjame estar aquí al menos como tu esclavo, bájame de rango. ¿Qué fue lo que hizo el padre? Le puso un anillo en el dedo y lo vistió con las mejores vestiduras y mandó a matar al mejor de los becerros, porque había fiesta ese día en la casa, porque el hijo que se había ido había regresado. El hijo siempre se queda. Jesús nos trae a esa escena, a la escena en donde los siervos conviven con los hijos y a veces pareciera que juegan juntos. El hijo juega con el siervo pequeño y se la llevan bien y posiblemente comparten cosas. Y todos hemos visto películas en donde hay ligazones emocionales entre esclavos y amos, pero el esclavo no está en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
De nuevo entonces Jesús usa la analogía de la esclavitud, pero esta vez con propósitos diferentes. Aquí su declaración, según la cual el esclavo pues no se queda en casa, pero el hijo sí se queda para siempre, es una advertencia. El hijo tiene derechos permanentes en la casa, el esclavo no. Aunque los judíos eran descendientes de Abraham, es decir, estos judíos que están escuchando este discurso, este diálogo, eran parte de la nación elegida, eran parte de la nación escogida por Dios, eran parte de Israel. Ellos eran como esclavos, no como hijos. Y entonces estaban en peligro de perder para siempre esos privilegios recibidos. ¿Qué significa esto? El capítulo 8 de Mateo nos dice: os digo que vendrán muchos del oriente y vendrán muchos del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán rechazados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos está diciendo ahí Mateo? Nos está diciendo que habrá muchos que vengan de lejos, desde el oriente, de naciones extrañas, y vendrán otros que vendrán de occidente, de lejos, de naciones muy diferentes a Israel. ¿Y qué pasará con ellos? Nos sentaremos al lado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, hay muchos gentiles como nosotros que no conocíamos a Dios, que no teníamos la herencia del pueblo escogido que es Israel, pero fuimos hechos hijos. Fuimos hechos hijos por Jesús, por el sacrificio de Jesús. Y entonces vendrán muchos de por allá, y en esos estamos contados nosotros. ¿Y qué pasará con nosotros? Nos sentaremos junto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Quiénes son estos? Los patriarcas de Israel. Abraham, su hijo Isaac y su hijo Jacob, que después de que peleó con el ángel, le cambiaron el nombre a Israel. Jacob después se llamó Israel y es el padre de las 12 tribus de Israel. Tuvo 12 hijos y a partir de ahí se configura el pueblo de Israel. Entonces muchos que no éramos de la nación de Israel, ¿qué pasará con nosotros? Nos sentaremos al lado de los patriarcas de Israel. En cambio, muchos de los que estaban allá adentro, en el pueblo de Israel, ¿qué pasará con ellos? Serán echados lejos del reino, a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué está diciendo allí la palabra? Que solo quienes reciben a Jesucristo como el Hijo de Dios, desciendan o no de Abraham, solo estos son verdaderos hijos de Dios. Solamente estos. Hace poco estaba hablando con alguien y me preguntó, ¿y qué de los judíos? Dios dice en su palabra que tendrá un trato especial con los judíos, pero no habrá un solo judío que se salve si no cree en Jesús. Dios tendrá un trato especial y muy seguramente les revelará cosas de su Hijo para que le reconozcan. No le han reconocido en la primera venida, pero en la segunda venida, cuando venga en gloria, con toda seguridad muchos creerán en él, muchos judíos. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra que Dios se ha reservado un remanente de su pueblo escogido, y estos son conforme a su corazón y creerán en Jesús. Pero también sabemos que hay muchos que no. Y de las naciones que no somos judías, las naciones no judías, pues independiente de que seamos o no descendientes de Abraham, solo quienes recibimos a Jesucristo como Hijo de Dios y como nuestro Señor y Salvador, solamente estos somos verdaderos hijos de Dios. En el versículo 36 Jesús reitera la promesa del versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí nos dice, si pues el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. El siervo no permanece en la casa para siempre. El Hijo permanece para siempre. Si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Para concluir, Jesús
tiene la autoridad para liberar a quienes depositan su fe en Él. Jesús tiene la autoridad para liberarlos del pecado, pero no solamente para liberarlos del pecado, sino para hacerlos hijos de Dios. Recuerden que nosotros por naturaleza no somos hijos de Dios. Nosotros somos criaturas de Dios. El único Hijo de Dios es Jesús, que fue hecho de la misma naturaleza del Padre. Pero nosotros, a través de Jesús, podemos ser adoptados. Es decir, nosotros somos hijos de Dios por adopción, no naturalmente. Somos criaturas de Dios, no tenemos la misma naturaleza de Dios. Somos hechos a su imagen y semejanza, pero el único hecho con la misma naturaleza de Dios es Jesús, y por lo tanto también es Dios. Nosotros solamente somos criaturas, pero podemos ser hechos hijos a través de Jesús. La adopción es solamente a través de Jesús. No hay otra forma de ser hijos de Dios que no sea a través de Jesús. Aquí estamos hablando de dos conceptos fundamentales. Estamos hablando de la verdad y estamos hablando de la libertad. Pero lo más interesante es que estos dos conceptos no sean solo conceptos. Porque cuando son solo conceptos, pues nos quedamos en ese primer paso, en el conocimiento, en cuanto a la fe. Conocemos que Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso ya lo sé, entonces Jesús es la verdad. Y la verdad os hará libres. Ya sé que Jesús me hará libre, pero cada que intento experimentar a Jesús, antes me siento esclavo. Siento que no puedo hacer lo que quiero. Siento que no hago lo que me nace hacer. Siento que estoy siendo cohibido. Siento que estoy cercado por todas partes. No puedo mirar para allí porque está mal. No puedo hacer tal cosa porque está peor. Mi corazón tiene ganas de hacer X cosa, pero no puedo porque entonces es pecado. Y pareciera que todavía estamos viviendo en nuestras fuerzas. Conocemos, pero no asentimos. Asentimos, pero no confiamos. La fe tiene 3 pasos: conocer, asentir y confiar. La fe incluye el intelecto, las emociones y la voluntad. ¿Recuerdan la definición bíblica que hay sobre la fe? La definición de la fe que hay en Hebreos. ¿Qué dicen? Dice que por la fe entendemos, es decir, notitia, conocimiento. Nosotros por la fe entendemos. Y la fe, que es a través de la que entendemos, es aquella certeza de lo que esperamos y es la convicción de lo que no vemos. ¿Qué es la certeza de lo que esperamos? Ascensus, asentir. Yo entiendo, yo me doy cuenta, yo me informo a través de mi conocimiento intelectual, pero después, al asentir, a través de mis emociones, yo creo y tengo certeza de lo que espero. Yo espero que efectivamente, conociendo la verdad, seré libre. Pero fuera de eso está la fiducia, que es la convicción de lo que no se ve. Yo en este momento no lo experimento. No me siento tan libre. Yo estoy intentando experimentar esto que me están enseñando y que me dice la palabra, pero me siento esclavo. Me siento subyugado a algo. Siento que no hago las cosas que me nacen. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En este momento puede que no lo experimentemos. En este momento puede que no tengamos lo que esperamos. Pero hay 2 caminos: o ser solo oidores de la palabra o vivir la palabra. Y hoy tenemos una oportunidad excelente. ¿Y esa oportunidad es cuál? Darle la oportunidad a Dios para que nos enseñe que su palabra no es letra muerta. Dice la misma palabra que el Evangelio no es cuestión de palabras, sino poder de Dios para la salvación. El Evangelio tiene poder. Y entonces, el Evangelio puede hacernos libres. El Evangelio puede, haciéndonos creer en Jesús, llevándonos a los pies de Jesús y a obedecer su palabra,
puede mostrarnos la verdad y hacernos libres. Es muy probable que usted y yo no seamos diferentes a la mayoría o a casi todos, a todos los seres humanos que han existido durante todos los tiempos, que siempre quieren buscar la verdad y siempre quieren ser libres. De muchas maneras. Lo buscamos en la filosofía, lo buscamos en diferentes cosmovisiones, lo buscamos haciendo de todo, importando prácticas orientales, lo buscamos en la ciencia, lo buscamos por doquier, pero muy seguramente nuestras búsquedas es queremos encontrarnos con la verdad y queremos ser libres. Hoy la palabra nos dice, si usted cree en mí, si obedece mi palabra, será verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Atrévase a experimentar esas dos cosas, porque esas dos cosas no son un asunto de conocimiento. No se trata de que usted se aprenda de memoria el versículo, no se trata de que usted ande pregonando, Jesús es la verdad y Él me hará libre. Usted puede llenarse la boca diciendo eso, pero si usted no es libre, está siendo como un címbalo que resuena y está siendo mentiroso. Puede que engañe a los demás, pero usted mismo no se puede engañar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Usted hoy se cree eso? ¿O es un cuentico más que a veces nos dicen o nos cuentan en la Eucaristía, en los grupos de oración, en el grupo de Biblia? Ya hoy lo conocemos. Hay que sentirlo y hay que confiar y vivir. Y eso es un asunto del Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo que le enseñe a vivir esto, que le enseñe a experimentar esto. Yo quiero conocer la verdad y quiero ser libre. Independiente de lo que esté sintiendo en este momento, yo quiero ser libre. Independiente de que en este momento no lo vea, tengo la convicción de lo que no veo y tengo la convicción de que aunque en este momento me sienta así, algo va a pasar dentro de mí que va a hacer que mi deleite esté en la voluntad de Dios, que va a hacer que ese asunto de someterme a la voluntad de Dios no sea un yugo, no sea una esclavitud, sino que por el contrario empiece a entender a Pablo cuando decía, cuidado con la libertad, no se desvíen de la libertad por la que fueron liberados por Cristo. Cristo los llamó a ser libres. ¿Qué hacen ahora siendo de nuevo esclavizados por el pecado? Y nosotros a veces cuando nos encontramos a alguien que primero estaba con nosotros en el camino de Dios y ahora ha dado un par de pasos atrás, muy posiblemente siente que es libre, que se está dejando llevar por lo que quiere hacer. Pero yo quiero entender verdaderamente que es eso lo que me está esclavizando. Yo quiero entender qué es eso de ser libre. Y eso no lo vamos a entender solamente acá, solamente con un asunto intelectual. Hoy recibió usted información. Es un asunto suyo si se queda solamente con conocimiento o va y da un paso más y asiente y tiene la certeza de lo que Dios le está diciendo y le pide al Espíritu Santo que le dé la certeza de lo que es la palabra de Dios y luego se entrega confiadamente a la voluntad de Dios. Si solamente se queda en conocimiento, pues lo que le puedo decir es que se parecerá usted mucho a estos judíos con los que estaba hoy dialogando Jesús. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, y ese creer, ya saben que es un tema de solo conocimiento. Estaban informados y algo asentían, pero eran esclavos del pecado. Cada uno de nosotros hoy tiene por delante algo que hacer en la presencia de Dios. Muy seguramente cada uno de nosotros quiere dejar de oír de oídas, como decía Job, solo de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer en la presencia de Dios, y es ir a rogarle que efectivamente nos permita experimentar esto, de encontrarnos con la verdad y de ser libres. Y lo mejor es que no solo nos libera, nos adopta y nos lleva a la casa de Dios. Nos pasa de una posición de esclavitud a la condición de hijo. El hijo pródigo volvió y propuso que lo rebajaran de posición,
permíteme al menos comer de la mesa del plato de tus esclavos. Jesús con nosotros hace lo contrario. Nos eleva de una posición de esclavitud y nos da la condición de hijos. Y como hijos, somos coherederos juntamente con Cristo Jesús de todas las cosas. Eso es otro asunto que podemos conocerlo solamente como información o como esos versículos que repetimos. Somos herederos y coherederos de Cristo Jesús. O podemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación acerca de qué es eso. Si crees en Jesús y obedeces su palabra, que es el sometimiento a la voluntad que viene de la mano del creer, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y seréis hijo, y como hijo, heredero juntamente con Cristo Jesús de todas las cosas. Vamos a orar.